ponente. Ella es venezolana, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y con ustedes, parezco Gilberto Correa, pero no, ese nomás lo entenderán los venezolanos, el chiste. Holanda Castro. Holanda, bienvenida a nuestro encuentro del día de hoy. Y Holanda nos va a deleitar con el tarot lideresas y madres nutricias. Esa es la ponencia que sigue a continuación. Y bueno, sin más, los dejo con Holanda Castro con su ponencia de la tarde de hoy, que estamos ya en la tercera, que seguramente será tan Gracias. interesante como las dos anteriores. Eso espero. Han sido magistrales. Me siento muy honrada y es un desafío estar entre personas que han dedicado su vida al tarot y sus sabios caminos. Por mi parte, además de entender el tarot desde su perspectiva psicológica, soy una aficionada de la historia. Soy graduada en literatura y también escribo novela histórica. Entonces, este acercamiento de hoy a las mujeres en el tarot es una inspiración que yo tengo desde que estudiaba letras, desde que tenía 17 años, cuando descubrí los conceptos de las mujeres medievales, que pues nos sorprendieron, nos sorprenden cuando lo conocemos porque tenemos una idea sobre la Edad Media, pues muy romantizada, y vale la pena pues descubrir estos aspectos desconocidos. Y desde luego, como nos decía nuestro compañero anteriormente, el tarot es un dispositivo cultural que es capaz de transmitir estos conceptos. En este caso, yo voy a hablar de la microhistoria. Entonces voy a ir un poco develando todo lo que son estas nuevas ideas sobre la historia y cómo los dispositivos culturales apoyan a despertar y a descubrir ese pasado que no conocemos o que hemos idealizado. El simbolismo y la creación cultural es lo que va a primar en esta presentación por encima de valores esotéricos y rituales. Sin embargo, creo que la especificidad del tarot es esta: religar los universos desconocidos y conocidos y retarnos a aceptar que hay mensajes más allá de la lucidez y la vigilia. Esta transición entre la Edad Media y el Renacimiento, yo voy a ubicarme en ese espacio límite. Supone un movimiento apasionante pero desconocido, porque precisamente la visión que se ha construido es desde la dualidad divina de la mujer o demasiado humana, ¿no? María y Eva como opuestos radicales. La historia con mayúscula ha pretendido hacerlo ver así, pero las mujeres de la Edad Media posiblemente no difieren tanto de las mujeres de hoy, pues los problemas de economía, seguridad, familia y la autodeterminación han sido los mismos, aunque ellas tuvieran que usar distintos mecanismos que los que tenemos que usar nosotras. Pero como hoy, hay que inventarlos cada día y llenar vacíos sociales, legales y también simbólicos. Quizás creemos que estamos muy lejos de las vivencias de Venecia, Milán, Florencia entre 1300 y 1500. Quizás vemos lejanas nuestras guerras por televisión o por internet. Nuestras enfermedades ahora son finamente operadas en la pulcritud de una clínica, no la peste negra que se llevó a Laura. Silenciamos los horrores del ebrio dentro de su hogar y los dolores de la amante abandonada. Pero esos sentimientos existen hoy, así como dieron a la luz a la cruenta baraja solabusca, como el gentil Minquiate. En la exposición voy a hablar primero de estos dos polos: la madre nutricia, valorada como eje de la familia y la vida, a un nivel celestial y también terrenal; la madre terrible, comprendida desde su saber mágico y ritual; y la mujer solar, la lideresa, muchas veces la rebelde. Y en el medio se nos va a colar una mujer más divertida, más cercana a quizás nuestras mujeres de nuestras familias. Primero, también decir que es comúnmente aceptado que el valor oracular y adivinatorio del tarot se ha asignado desde el siglo XVII y XVIII, el psicológico desde el XX, más o menos por esas épocas. Por lo tanto, vamos a jugar
con simbolismos anacrónicos y proyectaremos algunos significados también alegóricos fuera de su tiempo para unificar este lenguaje. Entonces, en primer lugar, a ver, en la presentación, los roles de la mujer. Tenemos en la Edad Media y en la transición hacia el Renacimiento, o sea, esta baja Edad Media que se mezcla con el Renacimiento. Primero, pues nos imaginamos a las damas de la corte, no solamente eran miembros de la aristocracia, sino también mujeres terratenientes, que podían ser baronesas, que podían ser viudas, y que tenían pues posición social. Las terratenientes con un poco más de trabajo, ¿no? Es decir, tenían que ocuparse de las tierras, de los impuestos, de las guerras, de defender su propio feudo, sobre todo cuando se quedaban solas. Las monjas o las beguinas, porque regularmente también tenemos como esa idea de que quien quería ser, la mujer que quisiera ser culta, sabia, tenía que ir a un monasterio. Pero no solamente queríamos ir a los monasterios para ser sabias ocultas, sino que también queríamos ayudar a la gente, por ayudar o por la fe o por la devoción. Entonces, las beguinas son ese ámbito que surge de mujeres que vemos hoy en cualquier barrio, que se unifican entre ellas para hacer cosas, para llevarle comida a los pobres, para darle refugio a los sin techo, etcétera, etcétera. Entonces eran esas mujeres que no pertenecían al ámbito aristocrático, que no podían ir a los monasterios, sino que armaban sus propios círculos, ¿no? Y luego fueron muy respetadas. Incluso se dice que las beguinas fueron las que dieron a luz las nuevas lenguas latinas, ¿no? El nuevo francés, el francés que hablamos hoy, el latín más vulgar, ¿no? Luego tenemos a las campesinas, porque es que normalmente si nosotros nos quedamos en las pelis medievales, nos creemos que son o damas o campesinas, ¿no? O sea que o tienes que cargar con todo el feudo o estás en la corte, en los dramas de la corte, ¿no? ¿No? Y también hay campesinas que pueden ser labradoras y trabajadoras del feudo o pueden incluso estar liberadas, ser trabajadoras del feudo, y en eso se convierten en trabajadoras, que es esa burguesía creciente. Era muy interesante ver que, por ejemplo, cuando una mujer quedaba viuda, que es esta FEMSOL, esta categoría de FEMSOL, asumía el trabajo de su esposo. O sea, normalmente, durante su matrimonio, las mujeres asumían parte de la empresa familiar. Si cortabas cuero, si tu marido cortaba cuero, tú también estabas entonces en la industria de cortar cuero. Y cuando él moría, pues tú te mantenías con ese mismo emprendimiento, este mismo trabajo y pertenecías incluso a los gremios. Entonces, esta categoría de trabajadoras y FEMSOL es algo que dejamos pasar, pero que se puede ver que allí es donde está, pues, como es la burguesía, como es la Edad Media a partir del siglo XX, es donde se cuecen las habas, en donde realmente el conocimiento se pone a prueba, ¿no? Y bueno, por supuesto, los comercios eran muy importantes. Entonces tenemos estas mujeres en el ámbito de lo sublime. En la exposición anterior creo que fue magistral en este aspecto, yo no voy a agregar mucho más. Tenemos un fresco de Rafael Sanzio, con todas las virtudes, las cuatro eh, cardinales y las teologales, que de hecho están todas en el Miquiate, en la baraja Miquiate que se produce más o menos hacia 1466, siglo XV. En el Minquiate están todas no se esconde ninguna, igual que en el Manteño, están todas, están los signos y otras imágenes, y luego, por si eso fuera poco, también están los palos con cada familia, ¿no? Entonces las acostumbramos a ver, porque así como en las catedrales fueron los libros de la Edad Media durante todo este tiempo que no sabíamos leer ni escribir,
el tarot o estos dispositivos que luego se fueron convirtiendo en estas tarjetas, en estos triunfos, en estos naipes, etcétera, eran los dispositivos a través de los cuales se educaba, eran dispositivos didácticos, objetos didácticos, que mantenían las alegorías vivas y que las personas pudiesen seguir hablando y entendiendo estos conceptos básicos para comprender su realidad moral y religiosa. Entonces acá están las virtudes cardinales humanas, en el Minquiate, fiorentino, fuerza, templanza, justicia, prudencia, y las teologales, caridad, esperanza y fe. Al margen voy a decir que a mí me llamó mucho la atención un tarot del 2020, si no me equivoco, que es el Light Sears Tarot producido por una artista canadiense, una autora canadiense, que la esperanza que se asocia como contenido asociado a la carta de la estrella, perdón, ella la pinta muy parecida a esta esperanza. Es una chica con los brazos así, rogándole a la estrella. Entonces se ve que estas virtudes siguen siendo alimento importante en la producción de los tarot de hoy. No me quiero desviar con esa iconología. En otras partes, en toda esta esfera de lo sublime, en el tarot, si no me equivoco, es el manteña, tenemos los planetas, tenemos las artes, las ciencias, es un tarot centrado en Apolo, centrado en la belleza, centrado en la armonía y la razón. Entonces allí también tenemos una serie de alegorías que nos indican cómo vivir el conocimiento. Y parte de ese conocimiento era el conocimiento astrológico, de todas maneras. No se había empezado a perseguir como herético todavía en este momento. Entonces ahora vamos a lo terreno, que es la parte que me interesa más, porque hay una teoría que surge de Italia, pero en el siglo XX, que es entender la historia social, pero desde otra escala. Es una gran diferencia de escala. Si tú estás acostumbrado a escuchar los grandes reyes, los grandes personajes históricos, los grandes capitanes de la historia, aquí vamos a reducir la escala y vamos a conocer, por ejemplo, a partir de una excavación, cómo estaba dispuesta una casa y cómo se organizaban las tareas en esa casa. Y a partir de eso se escribe lo que se ha dado a llamar la microhistoria o historia social. Entonces ya no nos interesa tanto un debate racional, o a estos historiadores no les va a interesar tanto un debate sobre racionalidad, sino más bien un relato, la atención y la recepción y el relato, porque vamos a empezar a hablar de personajes más pequeños. En lugar de la reina, nos va a interesar la sirvienta de la reina o la campesina del feudo de esta reina, ¿no? Es el papel de lo particular. Por eso es tan interesante para el tarot este nuevo paradigma de la historia, porque, por ejemplo, mucho hemos podido conocer sobre cómo se jugaba, qué estaba permitido, cuáles fueron los primeros tarots, quiénes los encargaron, precisamente porque vas a ver relatos, interrogatorios de la Inquisición, relatos de pagos de impuestos, perdón, papeles de pagos de impuestos, como una persona, por ejemplo, pudo haber perdido su negocio de naipes y qué naipes producía esa persona. Es decir, que a través de estos pequeños detalles, esta escala reducida, podemos tener información sobre la presencia del tarot a lo largo de las épocas y cómo se ha definido poco a poco su iconología. Y por lo tanto, este cambio de escala también es importante para entender por qué aparecen los personajes que aparecen en el tarot, o por lo menos esa es la propuesta, esa es la hipótesis que yo estoy poniendo hoy en la mesa, que así como nos interesa de afuera hacia adentro, ver de dónde viene el tarot, revisar el tarot como documento en sí mismo puede decirnos quiénes eran las mujeres y los hombres que son narrados allí. Entonces, en primer lugar, se ve bien la imagen.
tenemos a las lideresas, o sea, ya dejando la esfera de lo sublime, ¿no? La representación de las virtudes, las artes, la ciencia, que si nos fijamos ha sido tradicionalmente femenina, con todo lo que conlleva en su extrapolación al comportamiento moral de las mujeres terrenas, que tenemos que ser virtuosas como lo que representamos, pues también la representación de los vicios se asume en algunos casos como masculina. Pero, por ejemplo, ya en esta bisagra que es Giotto, el artista de 1300 en Padua, él también representó todos los vicios como femeninos en la capilla de Scrovegni. Entonces, ya bajando un poquito más en las esferas, porque si en la ponencia anterior estábamos viendo cómo subíamos, aquí estamos viendo cómo bajamos, ¿no? Entonces, la madre nutricia y sabia, en términos de psicología analítica, hoy le diríamos que es la proyección aceptada del ánima, ¿no? La proyección de una madre nutricia, de una mujer que nos llene, nos acompañe. Y es algo que en la Edad Media, pues, y este principio del Renacimiento, conocemos bastante bien. En la Edad Media podemos tener una clasificación muy general de la mujer en tanto dama, campesina, trabajadora rural, monja, beguina, pero también vamos a ver que existe una proyección del ánima negra a través de la exaltación de la hechicería y la tentadora, porque luego con esto va a surgir justamente de la época de surgimiento de la persecución de las mujeres y la Inquisición. Entonces, en este estamento de la Madre Nutricia y Sabia, una de las primeras que viene a la mente es, obviamente, ha sido una figura muy interesante para mí en la realización de este trabajo, Bianca Sforza. O sea, ella puede darnos como muchos datos, no solamente porque el tarot Visconti Sforza hable de ella, la narre a ella, e incluso pareciera que pudiese hablar en el futuro de ella, sino porque es una mujer de su tiempo y es una mujer que rompe los estereotipos de Holanda, lo que disculpa que te creemos. interrumpa. Ajá. Eh, ¿Cortaste la presentación de las láminas? Sí, sí, Ok, sí, porque chévere. estaba, no Porque hay fue que de problema. pronto tac, se cerró. Ok, dale, que están preguntando Ah, que... vale. Vale, Sí, pues porque es que con las disculpa. láminas abiertas no veía nada, entonces las Ok, cerré, bueno, disculpa. no, Chévere. tranquilo. A ver, entonces, la inferioridad de la mujer y su sujeción al hombre es lo que tenemos en la cabeza, es la afirmación básica que tenemos sobre estos momentos históricos. Y eso contrasta con la amada, que es también un eje central en la literatura de cortesana, esa princesa que se va a rescatar surge en toda esta época, y la veneración de la Virgen María e incluso de María Magdalena, ¿no? Entonces, que este choque de visiones con las reales acciones de las mujeres, su legado literario y político, llega con nuevos aires al Renacimiento. O sea, que todo esto que hemos ignorado, las mujeres medievales, va a crecer en el Renacimiento, también se va a pagar, ¿no? Entonces, podemos considerar que, volviendo a mi idea, que la imagen que entregan los naipes es una bisagra entre las épocas. Y me atrevería yo a decir que el tarot parece ser hijo de la transición de las edades. Sin embargo, esta categoría de madre, pues sabemos que es una categoría que atraviesa a las mujeres. Y la emperatriz es su emblema universal. Hemos visto, voy a volver a compartir. Mm, Hemos visto aquí como Deméter y como Venus. Nosotros vemos la imagen de la emperatriz se remite a estas dos grandes diosas. Y en este caso, pues muy interesante, aquí yo pongo la emperatriz del Minquiate, y esta es una imagen de Bianca Sforza eh, con su hijo, ahora se me escapa el nombre del hijo, que fue además el hijo que la apartó a ella de todo su poder. Entonces allí representada como la Virgen María y Jesús, Baby Jesus, ¿no? El niño Jesús. Nos dice la investigadora Amparo Aguirre que ella ve a la emperatriz como lideresa, como madre,
pero es muy interesante lo que ella dice, es una gran mecenas, sabe nutrir los proyectos de otros, además de los suyos propios. Y precisamente esa imagen del mecenazgo es algo que va a estallar, que ha estallado pues, luego del siglo XII y que va a ir creciendo y creciendo hacia la corte de los Médicis y por supuesto de los Sforza. Ahora tenemos otro tipo de papisa, de lideresa, que es la lideresa espiritual. Y aquí también me gusta muchísimo esta imagen de los tarot, el Visconti Sforza y el del Pierpont Morgan, ¿no? Porque habla, aquí los pone en una encrucijada, ¿no? El tarot Visconti Sforza fue un regalo para Bianca y Francesco en su matrimonio. Eh, pero esta papisa tiene varias leyendas asociadas y queremos saber quién es. Es probable, con toda esta iconología que tiene, que ella está acá, tiene un traje de clarisa, es decir, tiene un traje de monja, tiene la tiara papal, pero ella está vestida de clarisa. Y tiene el cordón franciscano. Aquí vemos los tres nudos del cordón franciscano. Entonces, nos está remitiendo a una monja, es decir, a una persona que ha podido ir a un monasterio y que probablemente, por lo que se sabe, es Maifreda Visconti Pirovano. Pero además hay algo más interesante, que Maifreda, una antecesora de, de, de Bianca Visconti, fue quemada por la Inquisición en 1300 con los gulielmitas. Los gulielmitas eran una especie de secta de mujeres y hombres que hablaban de Santa Gulielma como la nueva Mesías, es decir, que había vuelto a nacer Jesucristo, o mejor dicho, esta imagen del Mesías, del Redentor, pero que esta vez había venido en sexo de mujer. Y ellos estaban pues preparando a toda la humanidad para este nuevo culto, esta nueva religión que tenía que abrirse. Entonces fue perseguida, a pesar de ser una noble, y fue quemada. Claro, hay que decir también que ella era prima de Matteo Visconti, que estaba con el antipapa, ¿no? O sea que estamos hablando de unos rebeldes poderosos acá. Entonces cuando vemos esta papisa, nos preguntamos, ¿ese traje moreto, ese traje más oscuro, ese marrón más oscuro, será el que usaban las gulielmitas, que era lo que estaba, que es lo que está documentado? O sea, ellas no vestían de clarisas, ellas vestían de gulielmitas. Y, y también vemos como una, no sé, como una panza de embarazo. Entonces, será esta leyenda del Papa Juan, un papa inglés, que supuestamente era mujer, ascendió a los mayores estadios de poder, se convirtió en papa y luego dice la leyenda que parió en la calle y se armó un escándalo porque descubrieron que era mujer allí, aunque la verdad es que con la costumbre de envenenar gente no tendría por qué haber sido tan espectacular el descubrimiento, simplemente envenenas a otro papa más, ¿no? Entonces, cuando vemos esta imagen regalada a la familia Visconti, a esta pareja nueva, no estaríamos hablando de que ese poder de ellos reside en su rebeldía. Porque una cosa muy diferente es que cualquiera de nosotros se levante frente al poder y diga, pues yo decido creer en la reencarnación, aunque tú me digas que no hay reencarnación o lo que sea, a que se levante un poderoso como ellos, como estos grandes duques, y luego digan que hay que formar una nueva religión o hay que tener un nuevo papa, ¿no? Ahí ya estamos hablando de juegos de poder, de juegos de tronos. Entonces es muy interesante cuando vemos estas representaciones de esta papita en el tarot Visconti Sforza y que yo siento que de alguna manera le pudieron haber interesado mucho a Bianca
que era conocida por su gran carácter. Y desde los 6 años era una niña con muchísimo carácter y con muchísimas ganas de saber. Bianca María Visconti está representada en la emperatriz. Y aquí comento yo que no es microhistoria, o sea, que es historia común. Conocer la vida de Bianca María Visconti, eso es historia normal. Aunque ella es una duquesa archiconocida y no podemos conocer más de los guerreros que de las emperatrices, que de las duquesas, pero sí conocemos un poco de ella, ¿no? Pero ahora su interés por apoyar una secta femenina es otra cosa, porque pasado 200 años, casi 200 años de esta herejía de su antepasada, ella siguió visitando, porque el culto permaneció, y siguió visitando tanto monasterios como estas organizaciones que les digo, más pequeñas de monjas más pobres, outsiders, que tenían sus propias maneras de actuar. ¿Sí? Entonces, Bianca fue una gran protectora de este tipo de monjas, de las beguinas. La rebeldía de un ser mundano es eso, la de un noble es un ejercicio de poder. Por supuesto, también tenemos los relatos de mujeres comunes y corrientes. En el caso del Minchiate fiorentino, a mí me llama mucho la atención, aquí parece que estamos enfrente de una gran mujer coronando a su amado, el compromiso del amor. Esta carta habla más de compromiso que de dudas, como tenemos la exégesis actual. Y fíjense qué bonita también la carta del sol, donde una pareja se levanta a la luz del sol después de amarse en los campos. O sea, son visiones muy comunes que podemos ver en las pelis y que son pues narraciones de cualquier amor. No tiene que ser algo de las esferas, no tiene que ser algo a nivel de dioses, ¿no? Sí que es muy humano. Dejar de compartir, de nuevo. Entonces, esas, además de diosas del amor, de la provisión y el amor universal, en este despertar de la nueva era hay una afirmación muy interesante de la afirmación de la mujer terrenal, de la mujer de todos los días. Hay otra cosa interesante en cuanto a las madres nutricias y sabias y lo que son las líderes, que es que las infantas eh, aparecen en los mazos del miquiate, aparecen en las semillas de oros y copas, eh, en lugar de sotas masculinas son mujeres, son princesas, ¿no? Son infantas. En las sotas perdón, mientras las sotas de espadas y bastos sí son más fuertes, ¿no? Son masculinas. Ahora en cuanto a la mujer solar, la que llamo lideresa, ¿no? Voy a contar un poco de la historia de Bianca. Bianca fue prometida a Francesco, Bianca Visconti, Francesco Sforza, cuando él tenía 30 años y ella 6. Él era un jefe militar, un mercenario, y ella, pues era una niña que estaba creciendo, mostraba ganas de aprender, ganas de estudiar y mucho carácter, mucho don de más. 11 años después se casan y Bianca se encargó de los temas administrativos, fue la regente del ducado que a ellos en donde les tocó vivir. Se encargaba de los temas administrativos, de los diplomáticos y por supuesto algunos asuntillos relativos a cómo deshacerme de las amantes de mi marido, eh, pero en general fue conocida como una gran lideresa, ¿no? Y con una gran capacidad de mando que este hombre tan mayor y tan marcial, porque él era un verdadero capitán de guerra, y le reconoció ampliamente, además se enamoró de ella, pudiendo tener y teniendo las amantes que tenía, se enamoró profundamente de Bianca. Bueno, por supuesto, le llevas 30 años, 24 años. Desde antes del matrimonio, Francesco y otros miembros cercanos a Bianca se veían en lucha contra el ejército del Papa. De hecho, Francesco fue excomulgado.
y luego deben ceder tierras al nuevo papa. Todo esto estoy hablando de distintos años en la medida en que va avanzando el matrimonio. Eh, Deben ceder las tierras al nuevo papa, Nicolás. Muere el padre de Bianca y entonces allí es cuando Bianca y Francesco se encaminan con su gran ejército a estas posesiones de Milán, a tomar las tierras de Milán, que además estaban siendo asediadas por los venecianos. Y bueno, recalco esto porque Venecia, Florencia y Milán son las casas de los tarot de esta época de lo que estamos hablando, ¿no? Sin hablar de Francia. Y de hecho, en 1448, Bianca va a la guerra personalmente con caballo y armadura y rechazaron triunfalmente a los venecianos. Luego de esto es cuando los nombran duques de Milán y ellos no usaron carros, sino caballos para la ceremonia de investidura. Esto es muy interesante porque en algunas barajas vemos, en lugar de eh, eh, creo que es el Visconti de Modrone, hay unas familias en donde hay mujeres a caballo y con espada. O sea que no son cuatro miembros de la familia, que no 5 o 6, que incluyen entonces esas chicas armadas y listas para la batalla. Y como les digo, era una realidad. O sea, las mujeres solas, las femmes solas, tenían un castillo que defender y eran asediadas. Eran asediadas, querían ser robadas, querían ser violadas. O sea, que eran mujeres que entrenaron para defenderse de alguna manera. Y hay pues muchas historias, sobre todo en Francia, en donde, donde surgen las leyendas de Juana de Arco y todas no eran una sola Juana de Arco, hubo muchas Juanas de Arco. Entonces, porque las mujeres estaban acostumbradas a pelear. Esa es otra de las cosas que no nos dicen. Si vamos a hablar de una lideresa, yo voy a mostrar esto rápidamente. Es una baraja española de 1929, no tiene nada que ver con la época en la que estamos hablando, pero es muy bonita porque muy especial, porque es una baraja dedicada a la conquista, a los países conquistados y a España, ¿no? Se llama baraja iberoamericana. Entonces hay un mazo dedicado a las culturas americanas. Todos los personajes de la corte son hombres. Por ejemplo, este es Hernán Cortés. Y así aparecen los caciques, los grandes emperadores, aparece Moctezuma, ¿no? Aparecen otros guerreros, pero nunca aparece una mujer. Sabemos que en la baraja española no hay reinas, ¿m? Pero el as de espadas es la espada de Isabel la Católica. Isabel la Católica solamente, esta espada no sirve para luchar, por lo menos en esa época no era la espada con la que se luchaba, pero la espada de ella y el Cristo eran un gran símbolo de poder y de hecho, así es como se le presentó a los en el sur de lo que hoy es España para la rendición de Granada. O sea que estamos hablando también de guerreras que pueden existir aquí. Tercer o cuarto nivel, este es muy divertido. Vamos a hablar también, ya hemos hablado de las mujeres solas, de las mujeres que tuvieron que guerrear, de las mujeres que se fueron a la iglesia y que también tuvieron la vivencia de la rebeldía del poder y la rebeldía de la fe, en lo que luego fue el genocidio llamado, y que desembocó en el genocidio femenino llamado Casa de Brujas. Pero ahora también tenemos otro nivel muy, muy divertido que se descubre en el Minquiate. Así como en las cortes se asociaban, en las cortes había un juego de asociar los triunfos a las bellezas y dones específicos de las damas. Entonces, a la condesa de tal villa se le hablaba de la fe, a la duquesa o a la viscondesa de tal villa se le nombraba con
la imagen de Venus, todo lo que hemos visto. En el Minquiate, en su carácter juguetón y vulgar, se le asignó a 36 famosas meretrices de la ciudad de Florencia. Y 36 o 40, son 40 triunfos, los que tiene el Minquiate, pero en general la Toscana y Florencia se consideraban licenciosas, según nos dice Amparo Aguirre en su investigación, y también nos recuerda que accedían a más actividades públicas. Voy a mostrarles las cartas dedicadas a las meretrices. Aquí están las fantinas, las infantas que les digo que están en el Minquiate florentino, que son las de oros y copas que hablan de la comunicación, el pensamiento. El Minquiate, entonces, antes de hablar de las meretrices, tiene esta mujer expulsada que viene de acá, ¿no? De esta expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal. Es una carta súper fuerte, pero de alguna manera se observa, aunque ahí viene Adán, se observa fuertemente la imagen de la mujer. Esto es lo que se llamaba la pena de cuerpo, de sentido, o pena de fuego. Había también una pena espiritual. Entonces también eso está aquí. Es muy fuerte esta imagen porque, bueno, aparte, si tú no tienes muy clara la relación con la escritura religiosa, puedes pensar en todos estos temas de violencia, ¿no? Y de esclavitud. Aquí están las damas y las damiselas a caballo y con espada que les comentaba. Complementan las familias que vienen entonces de esta figura, la Femme Sol, y no podemos dejar de pensar en que Juana de Arco fallece en 1431, ahí está un error, 1431, y mientras que el tarot manteña o los naipes de Manteña y de Minquiate surgen apenas 30 años después, en donde todavía se tiene información sobre el duelo que existía y el interés que suscitaba la figura de esta general, ¿no? Aquí están las 40 meretrices. Las 40 meretrices, recuerden que el Minquiate está hecho para jugar. Bueno, si no lo saben, el Minquiate tiene estos 40 triunfos más las semillas y las familias y todos los arcanos menores, lo que conocemos como arcanos menores, pero es un juego con unas reglas muy específicas que luego nos van a hablar de eso, creo que a Amparo le toca esta tarde, ¿no? Las 40 meretrices están asociadas a los 40 triunfos, ¿no? Y todo esto es extraído del libro de Amparo, Tarot Minquiate, el más noble y bello de los juegos de las cartas. Y acá quiero tomar esta lista que hizo tan extensa la autora. Un conjunto, estos 40 triunfos, un conjunto en donde conviven putas, virtuosas, bellas, pobres, poderosas, hediondas, alegres, vengativas, orgullosas, limpias, enfermas, quejumbrosas, competitivas, traicioneras, infieles, fiesteras, borrachas, sanas, mentirosas, envidiosas, complacientes, peleadoras, olvidadas, románticas, resignadas, ambiciosas, odiosas, callejeras, afortunadas, deseosas, ardientes, llorosas, mendigas, astutas, golosas, castigadas, engañadas, humildes, madres, hijas y diosas. Todas a su manera se expresan con humor y en su mayoría se refieren unas a otras, indicándonos que están misteriosamente entrelazadas. Al igual que las cartas del Minquiate, no comprendemos la una sin la otra. Su punto de vista equilibra lo sagrado y lo profano. Esto significa una nueva aproximación al poder, en donde las mujeres deben aprender a ganar, tanto como los hombres deben aprender a perder, y para ello el juego es la mejor escuela. La mujer, en lugar de las armas y la fuerza, escoge jugar con el poder a través de su cuerpo, el cuerpo como espacio material que encarna lo inmaterial. La mujer es la carne que reproduce la carne de su propia carne.
Los hombres también podrán acceder ahora, escuchando a las 40 meretrices, a aprender esta noción que su propio cuerpo y experiencia no les proporciona. Estas 40 meretrices vienen de un poema, creo que no lo apunté por acá, eh, de, que se atribuye entonces a cada una de las cartas, ¿no? Aquí traigo dos ejemplos nada más, para que vean que la esperanza, que es una virtud, también es una de las rufianas. Son 36 meretrices y 4 rufianas, y una de las rufianas es la esperanza. Yo soy la cuarta y la última rufiana. Mala nací. 16 me llamé y en mi juventud fue una gran putana. Y son muchos a los que martillé. De 9 tengo que contar la vida extraña de estas putanillas de burdel. Para mi especialidad doy vuelta al 9, contarles hasta el 1 todo lo que pruebe. Estas son claves que también se usan en el juego. Y pues Capricornio es la cornuda. Te recuerdo Capricornio, entonces ella me hicieron de las carnes el 28 y me hago la Venera llamar. Venera es uno de los nombres de Venus. Tengo un marido que por ser malandrocho, a su cargo los cuernos le hago portar. De esperma me llena siempre morocho, tal desempeño una moneda va a ganar. El oficio de cornudo lo lleva tan ducho que por su amor me han dado ventucho. O sea que, ¿no? Y llegamos a las últimas, las reinas maléficas. Entre las reinas, y aquí sí que hay un poco entramos en un mazo muy misterioso que hasta miedito puede dar, porque tiene que ver con todo un mito en donde la mujer puede ser contenedor y agente de la magia. Dejo de compartir un momentito para buscar los datos, que es el tarot Solabusca. O sea, la enigmática baraja Solabusca, que no es un tarot al uso. Ya nos ubicamos en 1491 en Venecia, ¿sí? Esos que buscaban el poder sin cesar, que buscaban quitarse encima de los Medici, que atacaban a los Visconti Sforza, y ya habían logrado algo de estabilidad. Se erigía el Papa Inocencio, uno de los más corruptos y licenciosos de la historia, que inició el genocidio de mujeres llamada Casa de Brujas, y también ya se está abriendo la época de publicación del Malleus Maleficarum, del martillo de las brujas, que es toda esta persecución que inicia el Renacimiento y que va, porque el Renacimiento se habla mucho de razón y de ciencias y de arte, pero durante todo ese tiempo fue cuando más se desarrolló, más se afinó la tortura hacia los seres humanos y la persecución por hacer lo que hacían. Entonces, con todo esto, la aparición del Solabusca es enigmática, pero tal como vemos y comenta el investigador Peter Mark Adams, no existe ningún tipo de simbología cristiana en él, sino alusiones a una magia que él considera muy elitista, precristiana, y un compendio de astrología helénica. O sea que aquí ya no estamos hablando, como en el Minquiate, de las vicisitudes de la vida y lo más banal, sino que ya estamos entrando en los predios de cómo conseguir poder a través del ritual. La baraja Solabusca es tan cruenta como bella, por lo que se suele desdeñar la posibilidad de que sea un regalo de bodas. Al contrario de lo que podría pensarse, como estamos acostumbrados, no necesariamente tiene tampoco que ser un dispositivo didáctico, es algo que también se ha dicho, que a través del Solabusca entendemos quiénes son los personajes masculinos, latinos y romanos de la historia, pero realmente tampoco así porque son llamados por nombres muy genéricos. No son necesariamente, y aunque fuesen los que creemos que son, hay algunos que simplemente no tienen mayor papel en la historia, con mayúsculas. En la astrología antigua, y aún hoy, se considera Marte y Saturno, así como en la astrología medieval, así como la estrella fija Medusa, que además está en mi ascendente, como lo más maléfico de lo maléfico. No solo por el infortunio que traen en una carta natal, sino por las posibilidades de magia contra los oponentes y el destino que contiene. Entonces, en esta iconología, Cronos, Saturno,
tiene forma de serpiente, a veces forma de dragón, a veces también se le llama magia dracónica. Marte también es relacionado con los escorpiones, y por último, de Medusa no tenemos mucho que decir con su cabellera de serpientes, ¿no? Precisamente, uno de los personajes ampliamente conocidos por el uso de la magia, que fue sacerdotisa del templo más grande de Macedonia y que hacía rituales con serpientes domesticadas, es Olimpia, la madre de Alejandro Magno, cuyo nombre soltera era Políxena. A pesar de que Olimpia es tan fuerte y es la madre de Alejandro Magno, si Angelina Jolie no hubiese hecho su papel, su rol en la película de hace unos años, quizás no hubiésemos escuchado hablar de Olimpia, porque es otro de estos personajes olvidados por la historia o enterrados. Entonces, este personaje en sus dos identidades, Políxena y, y Olimpia, perdón, aparece en dos cartas, la reina de espadas y la famosa reina de copas que inspiró a Pamela Colman Smith en su diseño. Las otras dos reinas aluden a Palas, amiga de la infancia de Atenea, asesinada por la misma diosa mientras entrenaban en combate, y que así como Atenea lleva la cabeza de Medusa, que era su sacerdotisa, en el escudo, viste la malla de Palas. Y Helena, la reina de Esparta, sería la cuarta reina, princesa de Troya, sacerdotisa de Dionisos, según Homero, con grandes dotes de intriga y astucia en lo que fue la intriga del caballo de Troya. Entonces podría verse en eso la busca una clave que alude a la madre del gran Alejandro Magno, sobre quien gira el mito principal, todo es alrededor de Alejandro, porque volvemos a las diosas. Olimpia dijo que ella era partenogénica, que el rey Filipo no era el padre de Alejandro, que él había nacido además luego de sus rituales con Zeus en el templo, y por eso es que el rey la repudia y se casa con otra, ¿no? Entonces el nacimiento de Alejandro es milagrosa. Todo esto para investir de divinidad de Alejandro. En términos más concretos, aquí lo que se nos está revelando es el ánima oscura y los aspectos femeninos necesarios para la magia pro poder que deben invocar. Lo importante es que en una baraja tan masculina el poder de la mujer queda patente, porque la baraja tiene 4 reinas y una representación más, aunque hay una autora por ahí que dice que hay otra, y esas son todas las representaciones de mujeres que aparecen. Entonces me parece que en una metáfora que alude a la posibilidad de que el continente de la magia y el agente de la magia sea femenino, más directamente requiera ser mujer, me pregunto, ¿quién ha diseñado esto? ¿Será que, como dice la investigadora Lisa Escura, es un acto de apropiación de la magia de las mujeres por parte de los sacerdotes y alquimistas? ¿O sería una clave de la época y el poder escaso, pero grande, que aún podía tener algunas mujeres? Les voy a enseñar acá las cartas. Entonces acá tenemos a las... la autora Escuda dice que es Hécate, relaciona estas 3 reinas con 3 fases de la alquimia. Aquí tenemos a Palas como la reina de bastos, relacionada con la virtud de la fuerza, a Helena, la reina de oros, relacionada con la prudencia. Aquí la famosa Policena, quiero mostrarles primero esta. Policena Olimpia, que sabemos que tiene el mismo nombre. Y acá nos dice la autora Escura que esta sería Medusa, que yo me iría más por esta, que es la estrella fija, que es la cabeza del demonio, que se invoca en la magia ritual, eh, pues maléfica, ¿no? Bárbara Reich
y Deirdre English exponen cómo las prácticas de la alquimia, la religión, la ciencia y las artes mágicas se volvieron casi exclusivas de los hombres. Este cambio robó las vocaciones tradicionales de la chamana femenina, herbolaria, partera y sacerdotisa en vocaciones masculinas que fueron santificadas por la iglesia y otros en el poder. Sin embargo, este papel de Olimpia en sus distintas facetas me hace preguntar si un conocimiento más profundo de los mitos no nos llevará más allá. Entonces quiero cerrar con esta frase de Cristina de Pizán en cuanto a aquellos que afirman que es gracias a una mujer, Eva, que el hombre fue expulsado del paraíso. Mi respuesta a ellos sería que el hombre ha ganado mucho más a través de María de lo que nunca perdió a través de Eva. Y completo con las preguntas de seguir conociendo los mitos, de seguir entrando en la verdadera arqueología de las diosas para poner en su lugar a estos personajes y no quedarnos solamente con la dialéctica popular. Gracias por escucharme y disculpen el movimiento entre las presentaciones y el audio. Muchísimas gracias, mi querido Landa.